pues trabajo en Argüite como neuropsicólogo. Es un centro que trabajamos con población con daño cerebral, con enfermedades neurodegenerativas y aparte trabajo en ISER dando clases, bueno, tutorizando alumnos en el máster de clínica y así, ¿vale? Vale, os voy a hacer varias preguntas, a ver qué tal, a ver en qué nivel nos encontramos. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es la neuropsicología del envejecimiento o de las demencias? ¿Alguno me podría decir un poquito? ¿Alguna idea que tenga de neuropsicología para ver un poco en qué punto nos encontramos? Por ejemplo, Alejandra Linares, ¿puedes decirme qué crees que es la neuropsicología? Alejandra, ¿me oyes? ¿O algún otro alumno que se atreva? Por ejemplo. Buenas tardes. Sí. Bueno, mi nombre es Erika Torres. Soy docente licenciada en pedagogía infantil y el año pasado me gradué en una especialización en neuropsicología, pero siento que cada día aprendemos, entonces pues me voy a lanzar con responder a esta pregunta, que es la neuropsicología del envejecimiento. Ujú. Eh, pues opino que en conciencia la neuropsicología es todo el estudio de la conducta, el comportamiento del cerebro y de por sí, pues del envejecimiento podría conllevarnos a estudiar cómo todas estas conexiones, cómo el comportamiento del cerebro actúa frente a la edad, frente a la degeneración que conlleva envejecer y de por sí de pronto generar nuevas, así como nuevas conexiones y superar, digamos, todo este tipo de enfermedades que presentan las personas de la tercera edad, como lo son las demencias. Sí, efectivamente, ya la respuesta de Erika está perfecta y bueno, algunos alumnos también habéis respondido por el chat que más o menos todos tenéis la misma idea. Es un poco buscar la relación entre el cerebro y los procesos psicológicos complejos, que suelen ser la cognición, la emoción y el comportamiento, y bueno, esa relación durante el envejecimiento o las demencias, ¿vale? Eso, la neuropsicología siempre estudia la relación entre las funciones cognitivas del cerebro y en este caso, como es de las demencias o el envejecimiento, durante el envejecimiento de las demencias. Vale, ¿qué es una demencia o qué imagen os viene al pensar en demencias? ¿Os viene un niño o una persona mayor, un adulto? A todos más o menos, ¿qué imagen os viene? Erika, ¿podrías responder tú? Sí, a ver, en el chat también me han escrito adulto mayor, efectivamente, a casi todos os viene una imagen de un adulto mayor, ¿vale? Efectivamente, ¿y en el futuro va a haber más gente mayor o menos? Más, vale. Aquí veo que Paola, casi todo el mundo dice más. ¿Alguno podría decirme por qué? ¿O por qué envejece la población? Por la baja natalidad, que me dicen, aumenta la esperanza de vida, efectivamente. Vale, me habéis dicho eso, las consecuencias del envejecimiento de la población, me habéis dicho que es la baja natalidad, que la gente tiene menos hijos. Vale, la baja natalidad también puede ser por el aumento de la esperanza de vida, ¿vale? Ahora hemos avanzado mucho en la medicina y, bueno, mucha menos gente muere, morimos, duramos más tiempo, ¿vale? Y aumenta la esperanza de vida. Y también puede envejecer la población de un lugar por flujos migratorios, ¿vale? Es como lo típico de que la gente joven se va del pueblo y pasa a la ciudad por trabajo, ¿vale? Entonces aumenta la población mayor en ese pueblo respecto a la joven, ¿vale? Por eso envejecería la población en, en el pueblo. Envejece la población a nivel local en el pueblecito, pero no envejece la población a nivel global, ¿vale?
digamos, en todo el mundo. Vale, pues vamos por aquí. Estos son datos de Naciones Unidas, ¿vale? Ahora estaríamos aquí en el 2019, creo que esto es un estudio del 2019, y bueno, en el 2019 pasó la gente mayor de 65 años, pasó a la gente de entre 0 y 4 años. Y ya veis las proyecciones que va a haber para futuro, que incluso en el 2050 ya se dice que la gente mayor de 65 años va a superar a los jóvenes de entre 15 y 24 años, ¿vale? Aquí también podéis ver el porcentaje de población que va a haber mayor de 65 años en el futuro, ¿vale? Son proyecciones de Naciones Unidas, ¿vale? Los que más nos interesan, pues serían, pues digamos, Latinoamérica, porque hay muchas personas de Colombia y Europa, ¿no? Pues en Latinoamérica, en el 2019, el 8,7% de la población tenía más de 65 años, en el 2030 pasará al 12%, en el 2050 al 19% y en el 2100 se estima que, pues eso, un 31%, ¿vale? Y en Europa, pues estamos en un 18%, estaríamos bastante altos, pasaríamos a un 22%, un 25% en el 2050, ¿vale? Uno de cada 4 sería mayor de 65 y casi un 30% en el 2100. Aquí podéis ver un poco cómo va a progresar la gente mayor, digamos, de 65 años en el mundo, ¿vale? En los años 90, pues solo había un 15% de población mayor de 65 años, pues la mayoría estaban en Reino Unido, como veis aquí, Suecia, Noruega, ¿vale? En el norte de Europa. En el 2019 ya pasó a norte el 15%, más del 15% de personas con más de 65 años se encontraban en Norteamérica, Europa, Rusia, Australia. En el 2050 ya veis, más partes del mundo estarían en azul oscuro, ya empezaríamos por Sudamérica, América Central, ¿vale? Y el norte de África, ¿vale? Vale, aquí podéis ver otra gráfica que, bueno, esta gráfica mide el porcentaje de personas trabajadoras por cada persona mayor de 65 años, ¿vale? Le llaman soporte de ratio potencial, ¿vale? En los años, bueno, ahora mismo en Latinoamérica vais a ver que hay 8 personas por cada persona mayor de 65 años, ¿vale? Y en Europa, pues hay más o menos unas 4 personas por cada trabajadoras por cada persona mayor de 65 años, ¿vale? Y en el futuro ya veis cómo va a progresar, pues por ejemplo en Europa van a ser de los primeros que van a pasar a casi 2 personas trabajadoras por cada pensionista, ¿vale? Esto, ¿qué consecuencias puede provocar esto en el futuro? ¿Qué consecuencias creéis que puede provocar? A ver, por ejemplo, Laura Ramos, ¿me podrías responder tú? A ver. Por aquí me dicen menor atención a las personas mayores, ¿alguna más? Podéis hablar por el micro, si queréis. Economía insostenible, Carlos me dice, pues sí, efectivamente. Crisis en el sistema sanitario, sí, parece todo bastante desastroso, ¿vale? Ahora vamos a verlo un poco, pero sí, las consecuencias van a ser laborales, ¿vale? Muchas personas pedirán bajas para cuidar de estas personas mayores, ¿vale? Actualmente la mayoría de personas cuidadoras son mujeres, ¿vale? Casi hay un 80% de las personas cuidadoras son mujeres, que suelen ser o la esposa de la persona dependiente o la hija, ¿vale? Entonces, en el futuro habrá consecuencias laborales porque muchas personas pedirán bajas y se necesitarán más cuidadores profesionales, ¿vale? Más sanitarios, más auxiliares, ¿sí? También habrá consecuencias económicas, habrá un mayor gasto. Vale. Mm, el audio está bloqueado, me dicen. Vale. Vale, el audio está desbloqueado, vale. Vale, pues va a haber consecuencias, como hemos dicho, laborales. También va a haber consecuencias económicas. Va a aumentar muchísimo el gasto
por ejemplo, en España, en sanidad pública, ¿vale? Se van a necesitar muchos más médicos, más enfermeros, más auxiliares, y va a haber menos ingresos porque las personas son pensionistas, ¿vale? Entonces, pues, digamos que a nivel de impuestos y así, pues, sería mucho más. Y a nivel fiscal también, pues, habría muchas más protestas por el tema de pensiones, de la salud pública, de protección social, ¿vale? Y bueno, esto es un poco polémico, pero bueno, me lo pensé mucho en ponerlo o no, ¿vale? Ahora lo vais a ver. ¿Alguna solución para estos problemas? Pues las soluciones que podemos encontrar, pues a veces pueden ser una solución o puede ser un problema peor. Por ejemplo, una de las soluciones que puede ser aumentar los impuestos en todas las cosas. Entonces, igual se podrían minimizar un poco el gasto que supone un pensionista, ¿vale? Se puede aumentar los impuestos, se puede aumentar las privatizaciones, un hospital público supone mucho gasto, pues pasaría a ser un hospital privado, ¿vale? O se puede aumentar la edad de jubilación en el futuro, ¿vale? En lugar de jubilarnos a los 65 años, pues igual nos toca jubilarnos a los 70 o más tarde, ¿vale? También se puede aumentar la natalidad, podemos aumentar la natalidad a través de ayudas, de pues, reducción de impuestos, de reducción de índice de renta por persona física, ¿vale? También podemos mejorar, digamos, esa situación aumentando la inmigración joven. Si viene aquí y, digamos, por ejemplo, a España, inmigrantes jóvenes en edad de trabajar y cotizan, pues el Estado ganaría más dinero y al final sería más viable pues mantener un buen estado de los pensionistas, ¿vale? Y esto me da mucho miedo ponerlo, pero es para que veáis un poco, es una crítica social, ¿vale? Tengo una paciente, por ejemplo, que me dice, es que esta pandemia se quiere cargar a las personas mayores, ¿no? Y aunque suene muy drástico, muy mal, hay países que lo están haciendo, ¿vale? Es más como una crítica social, para que veáis, aquí os he puesto una noticia de Suiza, de cómo no sé si podéis verlo, pero en las UCIs, pues a la gente mayor de 65 años, de 85 años, perdón, si se saturan los hospitales les van a dejar fuera, ¿vale? Es un poco para que veáis que se hace una discriminación por edad, ¿vale? Y que aunque parezca que está muy lejos, esta discriminación existe, ¿vale? Vamos a ver. Y eso era un poco como crítica social para que veáis cómo se les discrimina a las personas mayores por su edad, ¿no? Que no puedan entrar en las unidades de cuidado intensivo simplemente por la edad. Por eso os he puesto que ninguna vida vale más que otra, ¿vale? Si no puede hacerlo Suiza, que ya habéis visto la noticia, que es uno de los países que más dinero tiene, según muchísimas estadísticas, mejor índices de calidad de vida tiene, pues no sé qué país podría hacerlo, ¿vale? Vale, ¿toda la gente mayor es dependiente? ¿Qué creéis? A ver, no, efectivamente, pues no toda la gente mayor es dependiente, ¿vale? Pero toda la gente mayor sufre, esta es un poco más difícil, ¿toda la gente mayor sufre deterioro cognitivo? ¿Eso qué pensáis? ¿Sí o no? No, también. Sí, ahí, mira, que hay más discrepancia. No siempre, eso depende mucho, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿vale? Vale, pues vamos a ver primero un poco del envejecimiento normal, ¿vale? Por ejemplo, según la RAE, envejecer significaría durar o permanecer durante mucho tiempo, ¿vale? La RAE es la Real Academia Española de la Lengua, ¿vale? Significaría durar o permanecer por mucho tiempo. Pero como habéis visto a nivel popular y como os he ido preguntando, a nivel popular se suele ver envejecer como que es igual a pérdida, ¿no? De funciones cognitivas, de musculatura, pérdida un poco de todo, ¿vale? Y a veces hay algunas personas que casi lo ponen como sinónimo de enfermedad, ¿vale? Pero ya vamos a ver cómo envejecer es distinto a pérdida o enfermedad, ¿vale? En cuanto a tipos de envejecimiento, pues tenemos
un par, ¿vale? Tenemos el envejecimiento normal y tenemos el envejecimiento patológico. Dentro del envejecimiento normal se encuentran la mayoría de las personas, se encuentran sin patologías neurodegenerativas y tienen un pequeño deterioro, pero el deterioro es atribuible a un envejecimiento sano, ¿vale? Al igual que perdemos musculatura a lo largo de los años, pues en el cerebro pasaría un poco lo mismo. Tenemos un deterioro, pero digamos, no significa que estemos mal, ¿vale? Y habría un envejecimiento normal y uno patológico. Dentro del envejecimiento patológico, pues hay un menor número de personas, se encuentran la mayoría con alguna patología neurodegenerativa o estable, luego lo veremos un poquito más, y el deterioro cognitivo es mayor al esperable por la edad, ¿vale? Dentro del envejecimiento patológico, pues tendríamos dos. Tendríamos el deterioro cognitivo leve y la demencia, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Pues en el deterioro cognitivo leve, las actividades básicas de la vida diaria estarían preservadas, podrían ducharse, vestirse, hacer la compra de forma independiente, ¿vale? Y en la demencia, pues no estarían preservadas, ¿vale? Esa es la única diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia, ¿vale? Esto quiero que, si hoy nos vamos con esta idea, estaría contento, ¿vale? Que la diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia, ¿vale? Que uno, bueno, y envejecimiento normal. Que en el deterioro cognitivo leve las actividades de la vida diaria están preservadas y en la demencia no, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más. ¿Cómo Una afecta el pregunta. envejecimiento? ¿Consideras Sí, que el deterioro cognitivo leve podría llamarse una demencia inicial? sí, eso lo vamos a ver luego. Vale. Hay investigadores que así lo consideran, de hecho. Algunos dicen que es como la fase un poco, eso, la fase inicial, la fase prodrómica, ¿vale? Antes de que aparezcan los síntomas. Luego vamos a ver un poco las críticas que le ponen al deterioro cognitivo leve, ¿vale? Porque es muy criticado ese síndrome, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más tarde, pero es muy buena pregunta. No sé quién ha sido, pero muy buena. Vale, gracias. Nada, Carlos. Vale. ¿Cómo afecta el envejecimiento normal al cerebro? ¿Qué sucede a nivel cerebral? Pues antes, envejecer era un sinónimo de pérdida de peso y volumen del cerebro, ¿vale? Hoy en día, actualmente, con las técnicas de neuroimagen y con los avances que se han hecho en metodologías de investigación, pues envejecer no se ve tan catastrófico, ¿vale? De hecho, se sabe que en el envejecimiento normal hay una gran variabilidad interindividual, ¿vale? Dos personas con cerebro distinto, una con mayor volumen, otra con menor volumen, pueden estar igualmente de sanas, ¿vale? No la persona que tenga el cerebro más grande significa que sea la más lista, ¿vale? O sea, hay una relación entre el tamaño del cerebro y las funciones cognitivas, pero no es tan determinante, ¿vale? De hecho, Broca fue un frenólogo que dijo que él era muy listo y decía que iba a tener el cerebro más grande y lo tenía de un tamaño normal, ¿vale? Y de hecho, pues simplemente por la altura y peso, los hombres solemos tener el cerebro más grande que las mujeres, pero no significa que haya un correlato entre la función cognitiva y el tamaño del cerebro, ¿vale? Por eso hay una variabilidad interindividual. Dos cerebros distintos pueden estar igualmente de sanos, ¿vale? Y también hay una variabilidad intraindividual en el envejecimiento normal. ¿Esto qué significa? Que hay regiones del cerebro que envejecen antes que otras, ¿vale? Vale, más o menos se sabe que lo que más cambia en el envejecimiento normal es el lóbulo prefrontal, ¿vale? Exactamente la región dorsolateral es la que más afecta en el envejecimiento normal, ¿eh? Estamos hablando de envejecimiento normal, envejecimiento sano, ¿vale? El lóbulo prefrontal sería, bueno, esta zona de aquí y la región dorsolateral esta de aquí, ¿vale? También se afectan mucho los núcleos grises subcorticales, ¿vale? La región del caudado también está muy afectada, ¿vale? Aquí podéis ver en un corte coronal, ¿vale? Y este sería el cerebro visto de lado. ¿Veis el caudado por aquí? ¿Sí? Y aquí lo mismo, ¿vale? En una sección de lado veríais aquí el caudado, la cabeza del caudado y el núcleo del caudado. Y este corte más o menos sería un corte por aquí. Por donde, ¿veis la flecha? ¿Cómo baja y sube?
Pues sería un corte más o menos a ese nivel, ¿vale? Vale, en cuanto a la corteza temporal, también hay una atrofia, pero es menor y es más variable, ¿vale? Entre un individuo y otro, ¿vale? La corteza entorrinal suele estar más estable, pero el hipocampo suele tener un deterioro lento que aumenta a partir de los 70 años, ¿vale? Para que veáis un poco las dos zonas que he mencionado, pues aquí estaría el hipocampo, que es el que a partir de los 70 años se atrofiaría más, y la corteza entorrinal que estaría más estable, ¿vale? En el envejecimiento normal, y aquí veríais otro corte, el hipocampo y la corteza entorrinal, ¿vale? Vale, en cuanto a las áreas sensoriales primarias o la corteza occipital también está bastante estable, ¿vale? Esta zona del cerebro también estaría bastante estable. Entonces, por ahora, esta parte sería la que se atrofia más y bueno, esta, pues hay más variabilidad, pero también se atrofiaría un poquito y luego por aquí estaría mejor y por la zona occipital tampoco se atrofiaría mucho, ¿vale? Con el paso del tiempo. ¿El envejecimiento solo afecta a la corteza? Pues no. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿O también afecta a la sustancia blanca? Carlos, di. Yo iba a decir que sí, pero o sea, no solo a la corteza. Efectivamente, también afecta a la sustancia blanca, ¿vale? De hecho, en los primeros estudios por Morten se pensaba que había un mayor deterioro en la sustancia blanca, ¿vale? Pero luego bueno, la neuroimagen ayuda mucho a la investigación y en la actualidad se sabe que hay un deterioro de ambas sustancias, pero el curso es distinto, ¿vale? Pues los tiempos de deterioro son distintos. Por ejemplo, el volumen de la sustancia blanca nos aumenta de los 0 a los 20 años, ¿vale? Se mantiene más o menos estable hasta los 50, hay gente que dice los 40 y 60, y luego empezamos a perder la sustancia blanca poquito a poco. Os he puesto 100 años, pero ya sé que hay gente que vive más o menos, ¿vale? Pero más o menos para que veáis cómo cae a partir de más o menos los 50 años el volumen de la sustancia blanca, ¿vale? Al igual que pasaba con la corteza, hay una gran variabilidad intraindividual, ¿vale? Hay zonas que se deterioran antes que otras, ¿vale? Se deteriora, bueno, pierden volumen y hay más microlesiones vasculares, ¿vale? Que se suele ver con hiperintensidades que veréis ahora, ¿vale? ¿Veis estos puntos blancos? Pues estos serían microlesiones en la sustancia blanca, ¿vale? Tenéis aquí con las flechas que se ven aquí y aquí también al lado de los ventrículos laterales, ¿vale? Vale, también dicen que hay un patrón de afectación anteroposterior, ¿vale? Digamos que va desde la frente hasta la nuca, ¿vale? Sobre todo se afectan las vías frontoestriatal y la frontocerebelosa, ¿vale? Que ahora os las voy a enseñar. Se afecta, pues, esta vía, la vía roja, que va de aquí a aquí, ¿vale? Y la vía frontoestriatal también, ¿vale? Son las que más se afectarían en el envejecimiento sano, ¿vale? Estaríamos todavía en envejecimiento sano. La consecuencia de estas atrofias, tanto a nivel cortical como subcortical, pues es una mayor dilatación de los ventrículos y surcos. De hecho, a los 70 años puede haber el doble de dilatación que en una persona joven, ¿vale? La dilatación en los ventrículos sería por aquí. Ya veis como aquí hay un agujero mucho mayor que aquí, ¿vale? Aquí también. Y la dilatación de los surcos sería aquí, ¿vale? Las curvas son los giros que se suelen llamar y los surcos serían, digamos, las entradas para adentro, ¿vale? Como los agujeros que aquí veis que se aumentan. Aquí también a nivel temporal, veis como el surco se ha aumentado en el envejecimiento, en un cerebro envejecido y un cerebro sano joven, ¿vale? Vamos a ver. Vale. En general, en el envejecimiento sano, se produce una disminución del peso y volumen cerebral global, ¿vale? O sea, solemos tener el cerebro menos pesado y más pequeño, ¿vale? Junto a un deterioro diferencial. Esto se refiere a que ya habéis visto que primero se atrofian zonas más frontales y luego se atrofian más temporales, parietales y occipitales, ¿vale? O sea, hay un deterioro diferencial de las regiones, ¿vale? Del cerebro. Esta disminución no suele ser tanto por la muerte neuronal, sino por una atrofia cortical y subcortical, ¿vale? De la sustancia blanca. O sea, se reduce el tamaño de las neuronas, la densidad sináptica, digamos, el árbol, las ramas de las neuronas también se reduce, la vaina de mielina también,
tronco, por así decirlo, de la neurona, lo que cubre el tronco, también se reduce, pero no fallecen tantas neuronas, ¿vale? O sea, es más por la atrofia. Igual que se nos atrofian los músculos, pues sería un poco lo mismo. No es que perdemos el músculo entero, sino que se atrofia, ¿vale? Y también en el envejecimiento normal sigue un patrón de afectación anteroposterior, ¿vale? Que ya os lo he comentado, de adelante, de la frente para atrás, siendo las regiones frontales y sus circuitos las que más afectadas están en el envejecimiento normal. ¿Vale? Ya sabemos cómo afecta al cerebro, pero ¿cómo afecta al funcionamiento cognitivo? Pues lo vamos a ver ahora. Pues el funcionamiento cognitivo, al igual que pasaba con las zonas cerebrales, es muy heterogéneo. Hay gran variabilidad entre los individuos, ¿vale? Hay individuos que pueden rendir muy bien y otros bien, y todos están dentro de la normalidad, ¿vale? Hay factores que influyen en que el cerebro envejezca antes o después y, en consecuencia, pues provocan un mejor perfil cognitivo o un peor perfil cognitivo. Por ejemplo, el estado de salud general, las afectaciones vasculares, tratamientos hormonales pueden afectar al cerebro y, al final, a nuestras funciones cognitivas, ¿vale? Factores hereditarios, como que te pasen el alelo APOE4, ¿vale? La actividad física aeróbica, si haces más deporte vas a tener un cerebro más sano y mejores funciones cognitivas, ¿vale? El nivel educativo, junto al concepto de reserva cognitiva. No sé si sabéis qué es el concepto de reserva cognitiva. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro, bueno, es para, digamos, sobrellevar lesiones cognitivas, ¿vale? Yo lo llamo un poco como el banco de monedas. Cuantas más monedas tengamos en el banco, cuanto más conocimientos, más experiencias nuevas tengamos en el cerebro, más difícil será ver una demencia en nuestro cerebro, ¿vale? Es como si tenemos muchas monedas en el banco y nos quitan, tenemos 1000 monedas, nos quitan 200, pues tengo 800 para seguir viviendo, pero si tengo 100 monedas en el banco y me quitan las 100, pues se verían antes la demencia, ¿vale? Y también otros factores que influyen, económicos, sociales y familiares, ¿vale? La salud afectiva, el estar en un entorno socialmente rico, ¿vale? Vale, en cuanto a las funciones cognitivas, las que dependen de los lóbulos, bueno, de las estructuras prefrontales, son las más afectadas. Tiene lógica porque también era lo que más atrofia tenía en el envejecimiento normal. Entonces, las funciones que dependen de esos lugares que están más atrofiadas, pues seguramente se vean más afectadas, como pasa aquí, ¿vale? Por eso se creó una hipótesis frontal del envejecimiento, ¿vale? En la que todo el deterioro en el envejecimiento normal es explicable por las alteraciones a nivel frontal, ¿vale? La crítica mayor a esta hipótesis, pues es que hay otras áreas afectadas como la que os he comentado, ¿vale? El hipocampo, por ejemplo, también puede estar afectado en el envejecimiento normal, ¿vale? No solo el lóbulo frontal, ¿vale? Y bueno, también, pero en general, el deterioro cortical frontal, el subcortical y la sustancia blanca que conectan las estructuras frontales explica la mayoría de los cambios que suceden en el envejecimiento normal, sin ninguna patología, ¿vale? Neuropsicológicamente, ¿en qué tareas pueden fallar una persona mayor sana? Pues puede fallar en tareas de fluidez verbal. ¿Cuántas palabras me dices que empiecen por P en un minuto? ¿O cuántos animales me puede decir en un minuto? ¿Vale? Pueden fallar en ese tipo de tareas, pueden fallar en tareas de inhibición. La típica tarea de inhibición sería el Stroop, ¿vale? ¿Conocéis el Stroop? ¿Os suena? ¿Sí? Vale. El Stroop sería, bueno, te ponen la típica del Stroop sería, vale, bueno, es una lámina con palabras y colores y, bueno, te aparecen las palabras escritas en un color y tienes que decir, tú lees, por ejemplo, rojo y la palabra está escrita en verde y tienes que decir el color de la palabra, ¿vale? Verde, ¿vale? Ese tipo de tareas fallarían también las personas mayores. También fallarían en tareas de planificación, tienes que visitar el zoo y tienes que visitar la jaula de los leones, los guacamayos, etcétera, y cómo lo visitarías, ¿no? ¿Qué harías primero? ¿Cuánto tiempo tardarías? Vale. También fallaría la memoria prospectiva. La memoria prospectiva es una memoria enfocada hacia el futuro, ¿vale? Por ejemplo, si os digo ahora mismo, cuando dé las 7 de la tarde, pues
me avisáis. Eso sería una memoria prospectiva, una memoria enfocada al futuro, ¿vale? La memoria de trabajo, que va muy vinculada con la memoria a corto plazo, que es el mantenimiento de la información durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo os digo un número de teléfono, mi número de teléfono es 619-95 y vosotros lo tendríais que mantener en el cerebro hasta apuntarlo, ¿vale? Eso sería un poco la memoria de trabajo. Vosotros la mantenéis en el cerebro, 619, hasta que la apuntáis en una hoja de papel, ¿vale? Es por ello que, como fallan en todas estas tareas, hay baremos adaptados a la edad, ¿vale? De hecho, veréis en varias pruebas de funciones ejecutivas, que se llama este tipo de tareas, que están adaptadas a la edad, ¿no? No es lo mismo hacer este tipo de tareas con 20 años que con 80. De hecho, por eso hay que comparar a las personas de 80 años con las personas de 80 años para saber si están bien o mal o tienen un envejecimiento sano o patológico, ¿vale? Vale, ¿cómo se ve afectada la memoria? Pues hay un deterioro no unitario, hay un mayor deterioro en la memoria episódica, se trata de una memoria que puedo ponerla en un contexto espacio-temporal, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Pues entraría dentro de la memoria episódica, ¿vale? Y hay un mayor fallo en memoria episódica que en la semántica. La memoria semántica sería un poco la memoria de los conocimientos generales. Si yo os digo, pues, ¿de dónde salen las manzanas? Pues me podéis decir que salen de los árboles, que se puede hacer sidra con ellas, que se puede hacer pastel de manzana, ¿vale? Eso serían un poco los conocimientos más semánticos, que hay varios tipos de manzana, ¿vale? Y hay más fallos en la adquisición y recuperación que en el almacenaje, ¿vale? Esto se refiere, imaginaros que tenéis en una biblioteca unos libros y vosotros queréis organizarlos. Pues hay más fallos en organizar los libros dentro de la biblioteca, cómo los meto los libros y cómo los saco, que en almacenaje. O sea, se refiere a que no se pierden los libros de la biblioteca, pero a veces nos pasa que, uy, ¿dónde tenía este libro en la biblioteca? Pues me cuesta más eso, recuperar conocimientos que están ahí, pero que me cuesta descolgarlos, ¿vale? A muchos nos ha pasado un ejemplo de este tipo de fallos es estoy cocinando, me voy al salón, vuelvo en el salón, pienso, uy, ¿qué estaba haciendo en la cocina? Vuelvo a la cocina y me vuelve el recuerdo, ¿vale? Esos serían más fallos en adquisición y recuperación. No se pierde el recuerdo, pero cuesta más pescarlo, ¿vale? Por eso, porque tienen fallos en adquisición y recuperación y no en almacenaje, mantienen la capacidad de aprender cosas nuevas. Lo que pasa es que necesitan más repeticiones y necesitan pistas para llegar al recuerdo. Pistas, por ejemplo, sí, ¿no te acuerdas que estuvimos con Juanito y Pepita? Pues ese tipo de pistas o... ¿Sí? Vale. Creo que han hecho alguna pregunta. Vale, me preguntan, ¿esa tarea de inhibición es generalizable a qué actividades cotidianas? Por ejemplo, muchas veces tenemos que inhibir una respuesta preponderante. Por ejemplo, la inhibición en adulto tenemos en todo momento. Cuando tenemos una comida entre amigos y hay un plato en la mesa y no nos comemos todas las patatas, ¿no? Pues nos inhibimos para que haya repartición entre todos, ¿vale? Vamos a ver con el lenguaje, ¿vale? A ver qué pasa en el envejecimiento normal. Vale, apenas hay deterioro, a diferencia de en el Alzheimer, que sí se suele ver, el fallo típico en el Alzheimer es una anomia bien marcada, ¿no? Que dicen, sí, ¿esto qué sirve para que no le sale la palabra, ¿vale? Se llama también fenómeno de la palabra en la punta de la lengua, ¿vale? Eso pasa mucho en el Alzheimer, pero en el envejecimiento normal pasa un poquito, pero no pasa de forma tan grave, ¿vale? El vocabulario es de las pocas cosas que aumentan el envejecimiento normal, ¿vale? Ya habéis visto que casi todo va para abajo, se deteriora, pero el vocabulario es una cosa de las que aumenta en un envejecimiento normal, ¿vale? Y la dificultad más común que se suele tener en el lenguaje, en el envejecimiento normal, sabemos, sería una leve anomia, ¿vale? Lo que os he comentado de que a veces no sale esta palabra. Sí, ¿esto qué sirve para...? Sí, y que suele costar. Vale, al principio se pensaba que había una preservación en el envejecimiento normal, se pensaba que había una preservación del lenguaje frente a unos fallos más visoperceptivos
o visoespaciales. De todas maneras, esta postura ha sido muy criticada, ¿vale? Se pensaba que estaba mejor el lenguaje en el envejecimiento normal por estudios evolutivos, ¿vale? Por ejemplo, no sé si conocéis el WISE, pero había una mayor estabilidad de la escala verbal frente a un decremento de la escala más visual, más manipulativa, ¿vale? O sea, a medida que envejecíamos, variaban más las pruebas manipulativas, ¿vale? Que las verbales. Por eso incluso se sacó una hipótesis de que el envejecimiento puede afectar más a un hemisferio que al otro, ¿vale? No sé si lo habréis dado en clase, pero normalmente se suele decir que el hemisferio izquierdo sirve más para el lenguaje y el hemisferio derecho más para cosas perceptivas, visoespaciales, ¿vale? No es tan general, pero sí hay un correlato, ¿vale? El hemisferio izquierdo suele ser más para el lenguaje y el derecho más para cosas visuales, ¿vale? Entonces se planteó esta hipótesis, ¿no? Al ver en el WISE que había una afectación más del hemisferio derecho que del izquierdo, ¿vale? Pero esta visión ya se ha superado, incluso se han sacado modelos distintos, ¿vale? El modelo Harold, se dice que a medida que envejecemos hay una reducción de la simetría al envejecer, ¿vale? Que los dos hemisferios se vuelven más iguales, ¿vale? Más parecidos el uno al otro, ¿vale? Y los fallos en lo que os he comentado, en los fallos visoperceptivos, se pueden explicar más porque el lenguaje depende más de estructuras córtico-corticales de la corteza y las cosas visoespaciales dependen más de estructuras subcorticales que suelen estar más expuestas al envejecimiento, ¿vale? A la sustancia blanca, ¿vale? Suele estar más afectada. Y también se puede explicar por funciones visoperceptivas espaciales que pueden estar más influidas por otras funciones cognitivas, como puede ser la velocidad de procesamiento, la familiaridad de la tarea, son más familiares, digamos, las verbales que las visoespaciales, o déficits sensoriales, ¿vale? La vista, las cataratas, ¿vale? Vale, en cuanto a la velocidad de procesamiento, en el envejecimiento normal hay un consenso unánime de que disminuye tanto a nivel cognitivo, a medida que envejecemos vamos más lentos cognitivamente y a nivel motor, ¿vale? Eso es un consenso unánime. Pero sí hay que diferenciar, bueno, la velocidad influye en múltiples tareas, pero hay que saber diferenciar entre que las personas mayores hagan las cosas lentas y las hagan bien, ¿vale? Pueden hacerlas lentas y bien o pueden hacerlas lentas y mal, ¿vale? Hay a veces que a una persona mayor le dejas su tiempo y puede hacerla perfectamente bien, ¿vale? A nivel general, con las funciones cognitivas que suceden en el envejecimiento normal, se dan un conjunto de déficits de manera muy leve, ¿vale? Las dificultades no interfieren en la autonomía, en la vida diaria, se pueden vestir, se pueden asear solos, ¿vale? Y si las actividades de la vida diaria están afectadas, pues habría que sospechar ya que estamos en una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Podemos sospechar de una demencia, ¿vale? Vale, ya sabemos cómo afecta al cerebro y sus funciones cognitivas, pero ¿cómo afecta a su conducta? ¿Cómo creéis que cómo es el tópico de una persona mayor? ¿Qué suelen ser? ¿Majos? ¿O una vez de todo, supongo? Un poquito cascarrabias. ¿Perdón? Un poco cascarrabias. Sí, eso es lo típico, esa es la típica imagen que suele haber de las personas mayores. Y efectivamente sí nos pasa a todos un poquito. De hecho, yo mismo cada vez que me hago más mayor pues me veo más rígido, más, ¿no? Igual no sé qué pensáis vosotros de cuando erais jóvenes y cómo sois ahora, pero sí, efectivamente, comportamentalmente hay una preferencia por la rutina y una menor tolerancia a la improvisación, ¿vale? Nos gusta más planear las cosas, ¿vale? Sí. Y luego también hay una dificultad en tareas en paralelo, en realizar varias tareas a la vez, o sea, prefieren las cosas de una en una, ¿vale? O alternar entre ellas, o sea, no les pidas hacer, por ejemplo, para cocinar, que es muy típico hacer varias cosas a la vez, pues no, igual ellos prefieren hacer las cosas de una en una, ¿vale? Y esto les puede provocar que hagan cosas inacabadas o que las ejecuten mal, ¿vale? Al mismo tiempo, también hay una falta de flexibilidad. Les cuesta más flexibilizar entre una tarea y otra, ¿vale? No pueden hacer varias cosas a la vez, por ejemplo, hablar por teléfono y cocinar, o hay muchas tareas, ¿vale? Hoy en día hacemos muchísimas cosas a la vez. ¿Vale? Y hay un aumento de la persistencia, ¿vale? En general.
todo esto se puede explicar también por como habéis visto, que se afecta más el lóbulo frontal, ¿vale? Estas tareas requieren más del lóbulo frontal. Es por ello que por todo esto hay una sensación mayor de fracaso y frustración, que junto a la pérdida de inhibición, que también suele haber pérdida de inhibición en las personas mayores, pues esto que provoca que se enfaden más y que sean más agresivas. Un poco como decía el compañero, ¿vale? Y aparte, si juntamos la apatía, que a veces suelen tener, ¿vale? Que también dependen de estructuras frontales, ¿vale? Mesiales, exactamente, ¿vale? Y si son apáticos e irritables, ¿qué creéis que les va a pasar a las personas mayores? Pues que van a estar aisladas, ¿vale? ¿Sí? A nadie le apetece igual quedar con alguien que no hace planes o que se enfada fácilmente, ¿vale? Vale, ¿qué es el deterioro cognitivo leve? Antes lo hemos visto en una diapositiva. ¿Alguno sabría decir? Bueno, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Dentro del envejecimiento, estaría dentro del patológico, ¿vale? Que es un deterioro mayor al esperable a la edad y, bueno, las actividades de la vida diaria están preservadas, ¿vale? Una definición, pues, es un estado transicional entre el envejecimiento normal y la demencia, ¿vale? También los síntomas son más significativos que los cambios normales. Y las quejas subjetivas y el empeoramiento cognitivo no interfieren en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Esto es muy importante que no interfiera en la vida diaria porque si no estaríamos hablando de una demencia, ¿vale? Vamos por aquí. Al deterioro cognitivo leve se le han llamado de distintas formas. Por ejemplo, uno de los primeros que mencionó las características del deterioro cognitivo leve fue en 1962 Krall y lo llamó olvido benigno de la senectud y olvido maligno le llamó a la demencia, ¿vale? También ha habido otros, un poco para que tengáis distintas formas de llamar a lo mismo, ¿vale? En 1982 pues le llamaron alteración de la memoria asociada a la edad, ¿vale? Al deterioro cognitivo leve y luego frente a los olvidos de la vida tardía, ¿vale? Late life forgetfulness o algo así le llamaban, ¿vale? Para la demencia, ¿vale? En 1994 Levy lo llamó deterioro cognitivo asociado a la edad, es lo mismo, ¿vale? Deterioro cognitivo leve. Y finalmente, en 1996, Peterson lo llamó deterioro cognitivo leve, que es el término que más se ha utilizado, ¿vale? O que más se utiliza para referirse a estas personas que tienen un deterioro, pero que todavía no llegan a demencia, ¿vale? No están ni normal, no están ni en demencia, pero tienen un deterioro. Y luego veremos un poco los criterios de la APA, que son los actuales, del DSM-5, ¿vale? Que también le llaman deterioro cognitivo leve. Vale, los criterios de Peterson, pues el primero decía que para diagnosticar un deterioro cognitivo leve tenía que haber quejas de memoria, ¿vale? Del paciente o de un familiar, ¿vale? El estado cognitivo general debe estar normal, debe estar bien, ¿vale? O sea, tiene que estar bien físicamente y cognitivamente lúcido, ¿vale? Tiene que haber un deterioro objetivo a través de pruebas de memoria, ¿vale? Pasando a través de pruebas neuropsicológicas, ¿vale? Y la mayoría de personas con deterioro cognitivo leve se encuentran por debajo de una desviación típica y media de la población general, ¿vale? Pues sería el 90% de la población normal rinde mejor que ellos. Vale. También otro de los criterios sería que funcionalmente son independientes, que se pueden asear ellos solos, que se pueden hacer la compra ellos solos y que no cumplan los criterios de demencia, ¿vale? Estos son los criterios un poco que puso Peterson la primera vez para el deterioro cognitivo leve. Las mayores críticas que tuvo Peterson, pues la mayor crítica, bueno, una de las mayores críticas fue la operacionalización. ¿Qué significa esto? Que no especificaba qué test o prueba para activar el deterioro de la memoria, ¿vale? Hay muchos tests y pruebas para valorar la memoria y no decía qué test utilizamos para diagnosticar un deterioro cognitivo leve, ¿vale? Hay pruebas de memoria más difíciles, otras más fáciles y si todos no usamos la misma, pues mal vamos, ¿vale? No dijo que había un punto de corte, aunque sí la mayoría coge esta puntuación, una desviación típica y media por debajo, o sea que el 90%, algo más lo haga mejor que en el envejecimiento normal, ¿vale? O sea, y la segunda crítica que le pusieron a Peterson fue que tenía únicamente un criterio amnésico, ¿no? Que decía
que te fallaba solo la memoria, ¿vale? Y entonces dejaba muchas patologías fuera, como puede ser el Parkinson, enfermedad por cuerpos de Levy, ¿vale? O sea, tenía que haber un fallo en más funciones cognitivas, ¿vale? El lenguaje, el funcionamiento ejecutivo, etcétera. Entonces, a raíz, para superar un poco estas críticas que tuvo Peterson, pues nació el International Working Group on Mild Cognitive Impairment, ¿vale? El grupo internacional para el deterioro cognitivo leve. Y ellos, ¿qué hicieron? Pues dejaron el uso meramente clínico del deterioro cognitivo leve y lo utilizaron ya en la investigación, ¿no? Comentaron eso. Reconocían la heterogeneidad del deterioro cognitivo leve, que es muy distinto en cuanto a los síntomas, o sea, que puede haber gente que falle en memoria, puede haber gente que falle en lenguaje. En cuanto a la etiología, unos pueden tener deterioro cognitivo leve por una enfermedad neurodegenerativa, por un ictus, por un traumatismo, por distintas cosas, ¿vale? Y en cuanto a la evolución, no es la misma la evolución de un deterioro cognitivo leve de una persona que vaya a progresar a una demencia frontotemporal que una persona que vaya a progresar a un Alzheimer, ¿vale? También, para intentar solventar esa crítica de que solo tenía un criterio nésico de fallos en la memoria, ¿vale? Proponen varios subtipos de deterioro cognitivo leve en función de la afectación. Pues el deterioro cognitivo leve amnésico, de dominio múltiple más amnésico, que ahora los vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, los subtipos eran esto: deterioro cognitivo leve puede estar afectada a la memoria, uno de los subtipos que sacan es que puede estar solo afectada a la memoria, ¿vale? El siguiente subtipo es que está afectada a la memoria, pero también otros componentes, ¿vale? De dominio múltiple, que se llama, por eso ahí la DM, ¿vale? También puede no estar afectada la memoria, pero pueden estar afectados otros componentes, ¿vale? Por ejemplo, puede estar afectado el lenguaje, puede estar afectada la atención, las funciones ejecutivas, ¿vale? Y el último subtipo sería el de que no está afectada la memoria y solo está afectado un componente, ¿vale? O la función ejecutiva o la atención, pero solo un componente, ¿vale? Estos serían los 4 subtipos que propuso el grupo de investigación de deterioro cognitivo leve internacional, ¿vale? También hubo, para superar la crítica de la operativización, dijo que el diagnóstico no se tenía que realizar a través de ningún test específico, sino es a través de un juicio clínico, de la historia clínica, más una exploración en profundidad neuropsicológica, ¿vale? Y una exploración clínica, ¿vale? Vale. Pero sigue habiendo un problema, que mucha gente critica el deterioro cognitivo leve, que va un poco con la pregunta del compañero, ¿vale? Que el deterioro cognitivo leve no cumple los criterios para considerarlo un síndrome. ¿Por qué? Porque pacientes no comparten pronóstico. De hecho, ya habéis visto que hay deterioros cognitivos leves de varios tipos y pueden evolucionar, pues uno a Alzheimer, otro a Parkinson, pueden evolucionar de forma muy distinta, ¿vale? Entonces, ¿para qué vamos a sacar un cajón de deterioro cognitivo leve si el pronóstico va a ser muy distinto, ¿no? Y el tratamiento, pues también va a ser muy distinto el que demos a una persona que vaya a progresar en un Parkinson que si va a progresar en una enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Por eso, como decía el compañero, hay algunos que dicen que el deterioro cognitivo leve no existe y que sería una etapa inicial de la demencia, ¿vale? Entonces, mira, esta pregunta para el compañero, creo que, ¿cómo te llamas? ¿Carlos? No sé. Sí, Carlos. ¿Por qué es importante entonces el diagnóstico de deterioro cognitivo leve? ¿O por qué se saca? Desde mi punto de vista, yo creo que es importante para diagnosticarlo, para luego estar pendiente de cómo puede evolucionar, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Es importante porque es importante sacarlo como factor de riesgo, porque es un factor de riesgo importante para una demencia, ¿no? A ver cómo evoluciona. Pero si es una fase inicial de una demencia, pues ya has visto que hay muchas dudas, ¿no? Hay gente que dice que sí y otros que no, ¿no? Que es una entidad diagnóstica distinta, ¿vale? Pero es importante sacar diagnósticos de deterioro cognitivo leve porque es un factor de riesgo para la demencia. ¿Cuántas personas con deterioro cognitivo leve pasan a demencia? ¿Cuántas creéis? ¿Qué porcentaje?
Bueno, pues en algunas revisiones ha dicho que entre un 40 y un 80% de las personas con deterioro cognitivo leve pasan a una demencia en seguimientos a los 5 o 6 años, ¿vale? ¿Y cómo puede evolucionar el deterioro cognitivo leve? Pues del deterioro cognitivo leve puedes pasar a un rendimiento normal. Puedes mantenerte estable en un rendimiento de deterioro cognitivo leve o puedes empeorar tu rendimiento, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Entonces, el rendimiento normal, pues si pasas de deterioro cognitivo leve a un rendimiento normal, puede ser porque realmente mejoras, porque has trabajado, porque has estudiado y realmente mejoras, o porque te han diagnosticado mal. Como os he dicho, si utilizas una prueba, cada profesional puede utilizar una prueba de memoria distinta, entonces puede dar mejor y puede llevar a confusión, ¿vale? O sea, si de DCL pasas a un rendimiento normal, puede ser porque mejoras o por un mal diagnóstico del profesional, ¿vale? O porque es muy heterogéneo los diagnósticos de cada profesional. Si de DCL pues, te mantienes estable, puede ser porque no tienes una enfermedad degenerativa, no progresa hacia el futuro, o porque también dicen porque el deterioro cognitivo leve es una entidad diagnóstica distinta, ¿vale? Que no pertenece, en ningún momento dice que va a progresar a nada, ¿vale? La gente tiene deterioro cognitivo leve y no tiene por qué progresar, ¿vale? Y si del deterioro cognitivo leve pasas a un rendimiento peor, pues tienes que ya sospechar de que pues puede haber una demencia, ¿vale? En el futuro. Vale, en función a los subtipos, vamos a ver qué tipo de enfermedades puedes tener en función al subtipo. Pues, por ejemplo, si tienes un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico que te falla la memoria y tienes una etiología de enfermedad degenerativa que progresa en el tiempo, pues pasarías a una enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Estos son criterios que puso Petersen, cómo podrían evolucionar a distintas enfermedades en el deterioro cognitivo leve, ¿vale? También si tienes pues, síntomas más psiquiátricos, podría ser un deterioro cognitivo leve, puedes tener una depresión, ¿vale? Podría ser las dos, con la tipo amnésico. Con la multidominio y que también te falla la memoria, pues si es degenerativo, la etiología es degenerativa, puedes tener una enfermedad de Alzheimer o si tienes microlesiones, podrías tener también una demencia vascular, ¿vale? Si tienes un deterioro cognitivo leve de múltiples dominios que está afectada pues las funciones ejecutivas, la atención, pero no afectada la memoria, puedes tener, si tienes algo degenerativo, puedes tener una demencia por cuerpos de Levy. O si tienes algo vascular, una demencia vascular. Y si tienes un deterioro cognitivo leve de un único dominio no amnésico, que puede ser las funciones ejecutivas o la atención, puedes progresar en una demencia por cuerpos de Levy o en una demencia frontotemporal, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco los criterios actuales del DSM del deterioro cognitivo leve. Pues hay un deterioro cognitivo significativo respecto a un funcionamiento previo, ¿vale? O sea, siempre empeoras respecto a cómo estabas antes. Y esto lo ves a través de una preocupación por parte del paciente, un familiar, el más cercano, o un cuidador, la persona que más tiempo pase con ella, ¿vale? Cuantas más personas preguntes, más fiable será tu diagnóstico. Y también tiene que estar, este deterioro cognitivo tiene que estar corroborado por pruebas neuropsicológicas. Y si no hay pruebas neuropsicológicas, pues por pruebas clínicas. Los déficits no tienen que interferir en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Se tienen que poder bañar, vestir solos, tienen que ser autónomos para diagnosticar un deterioro cognitivo leve. Estos síntomas no se explican por un delirium, ¿vale? Y no se puede explicar mejor tampoco por otro trastorno mental, ¿vale? Un delirium, no sé si sabéis lo que es, suelen ser fallos, estados confusionales que no se sabe muy bien cómo nacen, ¿vale? Pero de vez en cuando las personas con demencia o personas que están mucho tiempo encamadas suelen estar muy desorientados, suelen fluctuar su atención, pueden estar muy mal cognitivamente en un momento y luego les revierte, ¿vale? Eso sería un poco el delirio. Las personas encamadas también, mucho tiempo encamadas, suelen tener delirium, que incluso dicen que ven alucinaciones, ¿vale? Eso sería delirio. ¿Y qué es una demencia? Pues un poco lo que hemos visto aquí. Sería dentro del envejecimiento patológico, tienen problemas más, tienen un deterioro mayor al esperable por la edad y no preservan las actividades de la vida diaria. O sea, no se pueden vestir solos o no pueden cocinar solos, ¿vale? Este tipo de tareas.
Los criterios del DSM serían los mismos, los que hemos estado diciendo, pero, o sea, son los mismos que en el deterioro cognitivo leve, pero lo único que cambia serían estos, ¿vale? Que los déficits interfieren en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Dentro de las demencias se pueden clasificar en varios tipos, ¿vale? En función a la topografía podemos decir que hay demencias corticales y demencias subcorticales. Dentro de las corticales, si está afectada, digamos, la zona más temporal parietal, pues tendríamos un Alzheimer, y si está afectada la zona más frontotemporal, estos son ejemplos, ¿vale? Pues tendríamos una demencia más de tipo frontotemporal. Y dentro de las demencias subcorticales tendríamos, ¿alguno conoce alguna demencia subcortical típica? Bueno, el Parkinson y el Huntington, ¿vale? Son de los más típicos, ¿vale? Entonces podemos hacer una clasificación de las demencias en función a la topografía, en función a la localización. Pero las críticas a este tipo de clasificación es que hay demencias que están afectadas tanto la corteza como la zona subcortical, ¿vale? Por ejemplo, en el Huntington y en el Parkinson, pues al final también está afectada la corteza frontal porque fallan las conexiones entre uno y otro, ¿no? Entonces, por eso hay gente que no le gusta este tipo de clasificación. Y también es difícil catalogar la demencia vascular porque depende mucho de la zona afectada, ¿vale? Pues están afectadas zonas corticales y subcorticales. Otro tipo de clasificación, que este me parece el más antiguo y el menos práctico, sería cuando se dice, pero se utiliza mucho, no sé por qué algunos médicos siguen diciendo demencia senil y presenil. Lo único que dice la demencia presenil y senil es que la presenil sería que hay una demencia, o sea, que no pueden realizar las actividades de la vida diaria las personas y que son menos de 65. Y la demencia senil serían si son mayores de 65, ¿vale? O sea, que tienen un deterioro cognitivo, que no son funcionales en las actividades de la vida diaria y, aparte, para decir presenil, serían menor de 65 y senil mayor de 65. También hay una clasificación en función a la etiología. Pues podemos encontrar primarias, secundarias y combinadas. Las primarias, que serían las que afectan directamente al sistema nervioso central, ¿vale? Específicamente al metabolismo neuronal. Y las secundarias, bueno, como el Alzheimer, ¿vale? Y las secundarias serían más debidas a factores externos al metabolismo neuronal, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal, y la más típica sería la demencia vascular. Y las combinadas serían las que no se pueden explicar ni por etiología del primero ni por etiologías secundarias, ¿vale? Sino los síntomas, bueno, son una fusión, una combinación de ambos, ¿vale? Pero no se pueden explicar ni por las primarias ni por las secundarias. La típica aquí sería la demencia mixta, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces pasa en el Alzheimer que luego les dan varios microinfartos, ¿no? Igual ahí ya estaríamos hablando de una demencia más mixta. Dentro de las primarias, que hemos visto que afectan al sistema nervioso central directamente, pues tendríamos el Alzheimer, la frontotemporal, los cuerpos de Levy, la parálisis muscular progresiva, Parkinson. Estas son las que más conocemos igual, ¿vale? Y dentro de las secundarias, pues la de vascular, porque te pueden dar múltiples infartos, ¿vale? Por mecanismos expansivos, digamos, que aumenta la presión en el cerebro por ejemplo, por el líquido cefalorraquídeo o por tumores, ¿vale? Y entonces lo primero que se espachurra es el cerebro y, bueno, podría estar afectado por este tipo, por mecanismos expansivos, ¿vale? Por origen infeccioso, por ejemplo, hay una demencia tipo SIDA, ¿vale? De origen endocrino metabólico, por temas de hipotiroidismo y así, por carencial de vitamina B12, ¿vale? En las personas que beben bastante alcohol suelen tener un déficit en la vitamina B12, ¿vale? Por origen traumático, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas personas, o demencia pugilística, que hay muchas personas que han tenido una carrera de boxeo que suelen desarrollar una demencia, ¿vale? Por los microgolpes, pues al final tienen microlesiones que no son apreciables en un primer momento, pero hay muchos boxeadores que luego desarrollan un Parkinson. De hecho, no sé si conocéis a Muhammad Ali, pero bueno, ha tenido Parkinson y bueno, de origen tóxico también hay, ¿vale? Estas entrarían todas dentro de las secundarias, ¿vale? Vale, un segundo.
Vale, ¿con qué patologías se suelen confundir las demencias? Pues vamos a verlas. Pues se suele confundir la demencia con el envejecimiento normal, pero la diferencia con el envejecimiento normal sería que el rendimiento, en el envejecimiento normal, el rendimiento es esperado para la edad y el nivel educativo, ¿vale? La diferencia con el deterioro cognitivo leve o ligero es que en el deterioro cognitivo leve hay una preservación de la independencia funcional, de las actividades de la vida diaria. La diferencia con el estado confusional o el delirium sería la alteración en el delirium se produce de forma aguda, de forma súbita, ¿vale? En una demencia normalmente es de forma insidiosa, de forma progresiva, ¿vale? Y el delirium es reversible, ¿vale? No suelen durar más de un día, ¿vale? También puede haber una pseudodemencia depresiva, ¿vale? Pero normalmente las personas que tienen este tipo de pseudodemencia exageran los déficits cognitivos, que no me sale nada, que lo hago todo mal, no sé responder, suelen tener una tristeza, se les suele afectar no solo la memoria de aprender cosas nuevas, como le suele pasar en el Alzheimer, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? A estos les afecta también. De hecho, en el Alzheimer, muchos pacientes de Alzheimer te cuentan historias, batallitas de cuando eran jóvenes, ¿no? Aquí se afecta tanto la demencia, la memoria reciente, la de ahora, y la antigua, ¿no? La demorada. Y normalmente en estos casos, si sospechas de una pseudodemencia depresiva o si te puedes confundir con la demencia, pues se suele ir al psiquiatra, se suele consultar con el psiquiatra, se le da un tratamiento antidepresivo y si mejora, pues será una pseudodemencia depresiva. Si no mejora, pues se trata de una demencia de otro tipo. Para diferenciar la demencia de lesiones cerebrales focales, pues las alteraciones, las lesiones focales suelen tener una alteración focal, ¿vale? No suele ser tan general, si correlaciona con la lesión, pues ya sabemos que no es una lesión focal, ¿vale? Y para diferenciarla de un bajo rendimiento cognitivo es que no ha habido cambios, ¿vale? Que el bajo rendimiento ha sido durante toda su vida y a diferencia de la demencia es que progresa, ¿no? El deterioro hacia el futuro. Vale, ¿cuánta gente tiene y tendrá demencia en el futuro? Pues un montón. La prevalencia actual, pues de 50 millones de personas, casi la población que hay en España, ¿vale? La incidencia anual, pues cada año 10 millones de casos nuevos anualmente, entre un 5 y 8% de la población mayor de 60 años sufrirá demencia, ¿vale? A los 80 años aumenta más, a casi un 40%, creo. En 2030 habrá casi 82 millones de personas con demencia, es un montón, ¿vale? Y en 2050, 152 millones de personas, pues casi 3 veces la población que hay actualmente en España, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar una demencia? Pues hay varios. Hay no modificables como la edad, ¿vale? De hecho, solo el 9% de las demencias son en menores de 65 años. La genética tampoco podemos cambiarla. Un síndrome de Down, bueno, iría muy relacionado con la genética, pero sí podemos cambiar pues, la falta de ejercicio, que es un factor de riesgo para desarrollar demencia, la escolaridad, o sea, cuanto más estudies mejor, inactividad cognitiva, manteneros siempre activos, reducir el tabaco y el alcohol, el colesterol, la tensión, reducir el azúcar para no desarrollar diabetes tipo 2, el estrés, la ansiedad, la depresión, la mala audición también se dice, o sea, si notáis en alguien cercano fallos de audición, pues corregirlos lo antes posible, ¿vale? Porque si no igual se aíslan y bueno, pueden desarrollar una demencia, la mala alimentación, el aislamiento social, aterosclerosis, que es un problema muy relacionado con las válvulas vasculares, ¿vale? Que se vuelven más rígidas las arterias, apneas del sueño, que es cuando dejas de respirar en el sueño, que de repente pegan una bocanada de aire o se quedan sin respiración, ¿vale? O que tener un deterioro cognitivo leve, que ya hemos estado diciendo que es un factor de riesgo de demencia, ¿vale? Entre el 40 y el 80% se convertían en demencia, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para prevenir una demencia? Pues mantener la mente activa, actividades mentalmente estimulantes como leer, crucigramas, etc. Yo, por ejemplo, intento mantener la mente activa. Al año me he puesto una meta de hacer 2 cosas nuevas al año, un poco para mejorar la reserva cognitiva, ¿vale? Y bueno, pues intento hacer recetas nuevas, viajar a nuevos sitios y probar cosas nuevas, ¿no? Un poco para mantener esa mente activa, ¿no? Y por ejemplo, lo mismo para cosas de casa. Prefiero hacer las cosas por mí mismo, intentarlas hacerlas yo, que bueno, igual me sale mal que
intentar llamar a un profesional. Por ejemplo, el otro día me puse a pintar las paredes de la casa, ¿vale? Intentar hacer cosas nuevas, pues eso, 2 cosas nuevas al año yo creo que siempre viene bien. Realizar actividades físicas y sociales. Recomiendan unos 150 minutos de ejercicio por semana, pero ejercicio aeróbico, ¿vale? No valdría pues simplemente pesas. O sea, lo bueno sería ir a correr unos 150 minutos o bueno, cualquier actividad que suba las pulsaciones, ¿vale? 150 minutos por semana. Dejar de fumar. Los que fuméis, pues mejor dejarlo, ¿vale? Consumir la cantidad suficiente de vitaminas B, C y D, o sea, mucha fruta, mucha verdura, tomar un poquito el sol sin excederse, ¿vale? Controlar los factores de riesgo vascular, pues reducir la ingesta de sal para la tensión, intentar estar tranquilos, bajar el colesterol, mejor las grasas que provengan de cosas vegetales que animales, ¿vale? El índice de masa corporal, tratar los trastornos de salud si se tiene una pérdida de audición, una depresión o una ansiedad, como son factores de riesgo para una demencia, pues intentar corregirlos lo antes posible, ¿vale? Seguir una dieta saludable, una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado 3 veces por semana, nueces y almendras diariamente. A mí me parece mucho diariamente, pero bueno, es lo que recomiendan, ¿vale? Y procurar dormir 8 horas, entre 6 y 8, ¿vale? Recomiendan en todos lados 8, pero menos de 6, bastante malo, ¿vale? Y muchas gracias a todos por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Hola? ¿Alguna pregunta? No sé si esperabais, es que la clase iba a ser cortita, de unos 45 minutos, 1 hora, entonces no sé si esperabais o queréis hacer algún más hincapié en algún tipo de demencia o algo que no os haya quedado claro. Sí, yo. Dime, Rosa. ¿Cómo podríamos tratar a una persona con Alzheimer? A ver, pues hay muchos tipos de terapias. Yo, por ejemplo, lo mejor es que trabajar de manera que trabajes las actividades de la vida diaria, ¿vale? Por ejemplo, yo con mis pacientes, muchas de las tareas que hago, pues hago relacionadas con cosas de la compra, del súper, un poco para mejorar su independencia, ¿vale? O sea, sé que hay cuadernillos de estimulación, están bien las sopas de letras, están bien también distintas tareas de atención, pero lo mejor es que todo el tratamiento que se haga, que esté enfocado en las actividades de la vida diaria. Yo, por ejemplo, una cosa que les pido a las personas con demencia es pues que se aprendan mi nombre, ¿no? Porque no me sirve de nada que se aprendan una lista de palabras porque luego no se sabe si ese conocimiento se generaliza. Pero yo, por ejemplo, una cosa que me suelo poner como reto es que se aprenda mi nombre. Entonces suelo intentar enseñárselo a este tipo de personas con Alzheimer pues a través de aprendizaje sin errores, porque nosotros aprendemos del ensayo-error, pero ellos no aprenden del error. O sea, ellos, muchas veces me pasa que yo me llamo Íñigo, ¿no? Entonces, ellos les digo, a ver, mi nombre empieza por I, y me llaman una vez Iker. Ya las siguientes 15 veces me van a llamar Iker. Por eso intentamos un aprendizaje sin errores. Repetición espaciada también, pues primero le pido a la persona que me lo recuerde en los 2 primeros segundos, luego a los 4 segundos, luego al minuto y así aumentando. Voy aumentando los espacios de tiempo, ¿vale? Y sería un poco así. Luego, es que depende mucho del tratamiento. Yo también, pues, lo que sea significativo para ellos. Yo, por ejemplo, no les pongo para memorizar. A mí me gustaría más que memoricen, más que una lista de palabras, que memoricen el nombre de sus nietos. O que memoricen distintas cosas que les hagan funcionalmente más independientes, ¿no? Por ejemplo, con alguno he querido que practiquen mucho en que apunten las cosas en una agenda, porque al final, para que, como tienen menos capacidad de disco duro en su cerebro, pues si se acostumbran a apuntar las cosas en la agenda, ya descuelgan la memoria, la compensan con la agenda. O sea, todo, bueno, yo mismo utilizo una agenda, o sea, no tengo una capacidad ilimitada, pues ellos necesitan la agenda para más cositas, pero intento enfocarlo a que sean más funcionales siempre. No sé si te he respondido mucho, Rosa, pero... Gracias, sí, gracias.
pero también trabajo, eso es a nivel de memoria. A nivel de lenguaje, pues prefiero trabajar pues cosas de la vida diaria que cosas que, de, que no les sirva para nada, ¿no? Pues trabajo más el material de comidas, de cosas del baño, de cosas de la casa, de cosas de ese tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo enfocado a una independencia, que es lo más importante. Sí, María José, creo que has levantado la mano, ¿no? Sí, hola Íñigo. Hola. A ver, tengo una pregunta en relación a lo que has comentado sobre que aquellas personas que tienen una afección auditiva, que tienen más riesgos de padecer demencia. ¿En qué sentido? ¿Por el aislamiento social o por el hecho de ese deterioro propiamente de la audición? A ver, yo creo que sí. En la mayoría de sitios no te viene porque te dice que es un factor de riesgo y no sabría decirte exactamente por qué. Yo creo que porque socialmente se aíslan. Alguien que oye mal se suele aislar. O sea, la conexión específica no sabría decirte. Porque en principio el oído, ¿qué relación tiene con el cerebro, ¿no? Yo creo que es más eso, se aíslan, oyen menos, entonces pues atienden menos a las conversaciones o les interesa menos. Y sí, yo creo que al final pues escuchas menos las conversaciones, te mantienes menos activo, sí. Claro. O sea, al final lo veo como un bucle, ¿no? Al final pues... Vale, entiendo. Muy bien. No sé cómo lo verías tú, María José, o qué habías pensado. Bueno, a ver, yo no soy especialista en el tema, pero claro, por eso cuando lo has comentado me ha llamado la atención, ¿no? Porque pensaba esto precisamente, ¿no? La función cognitiva, qué relación tiene, ¿no? con la demencia. Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? Lo veo más relacionado, bueno, pues con ese aislamiento social, ¿no? Sí, yo también lo veo más relacionado por ahí con eso, con si no escuchan, no se mantienen al día, ¿no? Si no escuchan la radio, no escuchan las conversaciones, lo que pasa en su entorno. Claro. Lo veo más por ahí, sí. Al final te Vale. aíslas socialmente y no oyes nueva información, ¿no? No mantienes activa la mente, ¿no? Si no sigues... Claro. Creo que vamos por ahí los tiros. Muy bien. Gracias, Íñigo. Nada, Diego, sí. respecto a lo que acaba de comentar María José, o sea, en mi opinión, yo creo que es un poco más de las personas que antes oían y han dejado de oír, ¿no? Porque si no, las personas, por ejemplo, sordas de nacimiento, sordas por un traumatismo auditivo o cualquier tipo de lesión, tendrían más posibilidad de desarrollar una demencia en un futuro, ¿no? Mira, eso no me lo había planteado nunca, pero no creo. No sé si habrá algún estudio de que las personas, eso, totalmente sordas de nacimiento o con una sordera, pues, como mencionas, ¿no? Por un traumatismo así, tengan más posibilidades de demencia. No sé, ¿tú qué pensabas, Carlos? He hecho la comparación por eso, digo, porque o sea, creo que la demencia desarrollada por una falta de audición se desarrolla por el aislamiento que supone el antes oír y ahora dejar de oír, supone la pérdida de un canal comunicativo que antes sí tenían, ¿no? Y se produce el aislamiento. Exacto, sí, sí. Hacemos una cosa, eso lo tengo que investigar y la verdad me ha parecido interesante, así que lo investigo y bueno, a ver si os puedo comentar algo a través de alguna red o algo. Y a ver, porque sí, sería curioso. No sé si habría suficiente muestra para hacer un estudio con personas sordas de nacimiento. No sé. Bueno, O es si que la... personas, sí. perdón. Bueno, Sí. lo que pasa es que yo la experiencia que he tenido es que las personas que no escuchan de nacimiento, hay gente que se va preparando y es activa y de repente esté platicando, bueno, empiezan con sus tareas de aprender cómo comunicarse y empiezan a ser activos, van al metro, se meten a cualquier transporte público y son gente activa. Entonces, a veces creo que también podría ser de las personas que sí pierden, que tuvieron la audición y de repente lo van perdiendo y van tomando pues la ruta más fácil de decir, bueno, no escucho bien, mejor ya no me relaciono, que a las demás personas que sí lo han hecho y que se preparan, bueno, que sí no tienen la audición y que se han preparado como para salir adelante, algo así.
Eso, bueno, esa es una experiencia, ¿no? La verdad, tampoco soy experta en el tema, ¿no? Es difícil y creo que, no Sí, sé si es habrá difícil. investigaciones, tengo que revisar, pero y luego es difícil aislar los factores, ¿vale? Porque puede haber una persona sorda, pero de nacimiento, pero igual tiene también hipertensión, tiene diabetes, o sea, puede tener otros factores de riesgo que pueden influir también. Bueno, profesora, entonces creo que nos queda tarea. Sí. Hola, Íñigo. Hola. Sí, dime, Shirley. Yo tengo una pregunta. Si una persona no tiene como unos buenos hábitos de vida saludable, ¿puede correr como ese riesgo de sufrir algún tipo de demencia o eso puede ser una variante? ¿El qué, perdón? Si una persona tiene hábitos de vida saludable. Sí, si no los tiene, ¿sí? Digamos, no hace ejercicio, no, digamos, no se cuida en la alimentación, puede tender a sufrir algún tipo de demencia. Sí, tiene más riesgos. De hecho, se considera eso como factor de riesgo. De hecho, no solo para la demencia, sino para ictus. Bueno, que a mí trabajo mucho con gente con ictus y bueno, si no cuidas pues los factores de riesgo vasculares, pues es muy fácil que se tenga un ictus, ¿vale? De hecho, es una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad en los países de ingresos altos, ¿vale? Entonces, lo mejor, en la medida de lo posible, ya sé que cuesta, pero hay que intentar pues, reducir las grasas saturadas. Todo lo que ayuda al corazón ayuda al cerebro, ¿vale? Pero el ictus dicen que va a ser la pandemia del futuro. De hecho, creo que leí que cada 8 segundos da un ictus, o sea, y todo lo que ayuda a que no te dé un ictus, pues te ayuda a no tener demencia. Así que yo creo que lo mejor es hacer un poquito de deporte, un poco poneros metas pequeñitas, pues yo intento hacer deporte, andar mucho, luego no lo consigo muchas veces, pero... Y bueno, os he comentado también otra meta que yo me suelo poner al año, que se lo escuché a un profesor y me apetecía hacerla a mí también. Al año, 2 cosas nuevas. Pues una receta nueva, un viaje a otro sitio, o aprender jardinería, o lo que sea. No sé si te he respondido, Shirley. Sí, claro. Y digamos, o sea, lo que es, digamos, siempre he escuchado que el cerebro tiene que estar, digamos, para, digamos, evitar cualquier riesgo de alguna enfermedad importante, ¿sí? Pero el exceso de, digamos, de estar tan activo no afectaría también. ¿El exceso de? El exceso, digamos, de todo el tiempo estar ocupando el cerebro, ¿sí? Teniéndolo activo, ¿no afectaría? En principio, yo no he leído nada de eso. O sea, dices de estar continuamente pensando, de adquiriendo conocimientos. A ver, Sí, me refiero a eso. mientras no te suponga un estrés, o sea, hay gente que puede leer un montón de libros y no le supone ningún estrés. El estrés influye muy negativamente. De hecho, si las personas estresadas, ansiosas, o sea, no es lo mismo adquirir conocimientos por afición que adquirirlos porque es obligatorio, ¿no? Como en la universidad, que puede ser obligatorio que tengo que aprenderme esto para allá, porque mañana tengo un examen. O sea, pero el exceso de conocimientos no, al revés, dicen cuanto más activo te mantengas, cuanto más vivencias nuevas hagas hasta que empiece un proceso de demencia, mejor. Pero eso, siempre que no te suponga un estrés. O sea, si a ti te supone un estrés ponerte a leer un libro, pues mejor no lo hagas, claramente. Y busca mejorar otros factores que previenen la demencia. ¿Sí? ¿Y qué recomendarías como para, digamos, disminuir estos niveles de estrés? ¿Qué recomendaría? Hoy en día es difícil con cómo está la situación, pero no sé, un poco lo que ya habéis visto, supongo que ya habéis visto en psicología clínica, pues hay gente que recomienda mindfulness, la atención plena, hay gente que recomienda relajación, otras veces pues simplemente tienes que hacer una reestructuración cognitiva de intentar no mirar las cosas de forma tan desastrosa, ¿no? Que a veces nos pasa, por ejemplo, es que siempre me sale todo mal, es que nunca me sale todo... es que nunca me sale nada bien, pues intentar relativizar, ¿vale? No te ha salido eso en un momento puntual, ¿no? Y yo eso he intentado, pues leyendo de reestructuración cognitiva, e intentar, muchas veces nos agobia, de hecho yo me he agobiado con esta clase mismo, pero intento siempre estar
más tranquilo, ¿no? Y también a veces para reducir la ansiedad me expongo, ¿no? Para las fobias el tratamiento de primera línea es la exposición, ¿no? Pues me dan miedo las clases como esta, pues cuantas más clases haga, mejor, más tranquilo estaré la siguiente y la siguiente y la siguiente. Sí. No sé quién me ha hecho la pregunta, pero no sé si le he respondido. O sea, sí. A ver, hay una persona que no tiene micrófono. Espera, es que no he leído las preguntas que me pregunta por el chat. Hola, perdona. El exceso de consumo de nuevas tecnologías, pantallas e información que hiperestimulan el cerebro podrían ser factores que deriven en un futuro en demencia. A ver, este tema se ha investigado más con los niños, ¿vale? Y hoy en día con las nuevas tecnologías sí creo que nos saturan un poco de información y de hacer varias cosas a la vez, ¿no? Sobre todo. Pero las nuevas tecnologías efectivamente, son muy nuevas. No, de hecho, yo en el colegio no utilizaba ordenador, o sea, es algo que ha aparecido hace 20 años. Yo creo que habría que estudiarlo más. Y se está viendo mucho en los niños que puede provocar déficit de atención, el que se les enseñe desde las pantallas desde muy pronto, ¿sí? Pero creo que las personas mayores simplemente es que no les suelen gustar las nuevas tecnologías. Mi padre tiene 60 años y no le gusta nada el móvil, el ordenador. Supongo que en unos años lo veremos. A ver, la influencia de horas en televisión, lo que suponga horas en pantalla del ordenador. Sí, depende de las horas, depende en que las utilices, supongo. No será lo mismo ver un documental de la 2 que ver otra cosa. Vale. Sí, Tania. Vale, vale, gracias. ¿Alguna persona más que quiera preguntar? Había varias manos levantadas. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, buenas tardes. Me llamo Juan Pablo Cárdenas. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto al idioma. Sí, acá estamos hablando de personas que hablan español, ¿verdad? Con respecto a las demencias, estas investigaciones. Pero con respecto, digamos, personas que hablan alemán, hablan inglés, italiano, no sé, ¿eso podría considerarse como un factor de riesgo o un factor protector? ¿O hay alguna investigación con respecto al asunto? A ver, yo los datos que he cogido sobre demencia y así, pues son algunas son de España en cuanto a la prevalencia y así, pero otras son de Estados Unidos. De hecho, algunos datos he sacado de la Asociación Americana de Psicología y muchos datos son de Estados Unidos. Y bueno, más o menos, a veces son revisiones de varios países, o sea, lo que está claro es que todo lo que mejora el corazón parece que previene la demencia, ¿vale? O sea, intentar hacer deporte, intentar llevar una dieta saludable, ¿sí? Pero luego hay varios proyectos hay uno en Europa que están investigando pues, eso, el cerebro, hay otro en América, pero más o menos creo que todos tienen un poco las mismas respuestas, ¿no? Mejorar el corazón, mantenerse activo cognitivamente, una dieta mediterránea, que es la típica, ¿sí? Okay. Rica en verduras y pescado. Sí. Sí, ok. Muchas gracias. Nada, a usted. ¿Alguna persona más? No sé si Vale, Erika creo que me ha preguntado si favorece la plasticidad cerebral. Pues sí, sí favorece. Sí, se tiene más plasticidad de niño que de mayor y bueno, pero sí, en principio el cerebro es más plástico de lo que parece, ¿vale? Al principio pensábamos que era muy estanco, pero podemos aprender cosas nuevas incluso a avanzada edad y al final hay un correlato neuroanatómico, ¿vale? Pero sí, la plasticidad favorece, sí. De hecho, ahora creo que Nestlé quería sacar un nutriente para mejorar la plasticidad, pero bueno, esa plasticidad, si no la cultivas, digamos, no sirve para nada. O sea, puedes tener muchas ramitas del árbol, pero si no la cultivas tampoco sirve para nada. De hecho, de pequeños nacemos con muchas ramitas en nuestro árbol, pero luego a medida que vamos adquiriendo conocimientos, se vuelven más específicas las ramas, ¿no? Más gruesas, ¿sí?
Vale, dos personas más han levantado la mano. Decidme. Bueno, yo fui la que comenté respecto a lo de la plasticidad cerebral Sí, y digamos que era un poco de dar cuenta hacia la pregunta que hacía el compañero frente a aprender nuevos idiomas y cómo de esta manera pues favorecemos en este proceso y como tú lo mencionabas, pues podemos saber mucho, pero si no lo ponemos en práctica, pues básicamente esto no serviría de nada. Entonces veamos cómo todo este tipo de conocimientos que adquirimos a diario y de pronto la recomendación que tú das también es algo muy bueno y espero ponerlo en práctica y aprender algo eh, de pronto en el año. Me gustó mucho ese comentario, ese tipo de mensajes que dejas y siento que este es como la línea que uno quiere seguir, ¿no? Pues que aprendas algo, pero que lo pongas en práctica porque pues de nada va a servir y de nada va a servir que estés alimentando tu cerebro con algo que no vas a poner en práctica. Entonces, ese era básicamente mi comentario. Muchas gracias por esta intervención que se hizo el día de hoy. Realmente fue muy significativa. Muchas gracias. nada, Erika, gracias a ti por atenderme y por todo y por tus palabras. Sí, a mí me gustó eso de aprender 2 cosas al año. Sí, puede ser de lo que queráis, puede ser desde aprender un nuevo idioma, tocar un nuevo instrumento, pero todo eso aumenta la reserva cognitiva, ¿vale? O sea, el mantenerse activo mentalmente a mí me parece realmente importante porque a pesar de la dieta mediterránea, o sea, por muchas nueces y pescado que comas, si no cultivas tu cerebro con conocimientos, yo creo que va a dar un poco igual. ¿Sí? Que muchas veces me pasa con personas con demencia, ¿no? Que de repente pues dicen, me han dicho que es bueno las nueces y todos los días nueces, a todas horas. ¿Vale? Y tampoco es eso, si no se mantiene activo, pues... ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Creo que había otra mano levantada. Pero... Yo tenía una pregunta hace rato. Sí, perdona, que es que no puedo ver. Sí, perdona. No te preocupes. Es que yo, de hecho, tengo en casa un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular hace muchos años, sufre de tensión alta y demás, y bueno, el tema de colesterol también se lo están trabajando, y hace poco le hicieron una valoración por neuro, y nos dijeron que tenía ya una demencia no, sino un deterioro cognitivo leve que ya estaba empezando, pero pues ese paciente que yo tengo acá, la memoria le ha ido fallando, y cada vez avanza, pero no sé, no, o sea, no sabemos cómo hacer para que ese deterioro pues no avance tan rápido, y eso que estamos siguiendo obviamente todas las recomendaciones. Yo también estoy especialista en el tema, pero pues prefiero dejárselo obviamente a un colega que lo trabaje, pero yo trabajo en casa con ella, pero es muy difícil, o sea, está avanzando muy rápido en el tema de la pérdida de la memoria. Así haga ejercicios, así salga al parque, así trabaje, porque ya trabaja, entonces hace cálculos matemáticos en la mente, porque la idea es que no utilice la calculadora, porque eso ayuda un montón, sale, come bien y demás, pero no, el tema de la memoria le está fallando un montón. Sí, a veces es difícil y las cosas progresan más rápido de lo que queremos, ¿no? Sí, eso a veces cuesta como neuropsicólogo y cuesta saber hasta qué punto te tienes que implicar con la persona a que se mantenga activa, etcétera. Y bueno, lo que recomendaría para ese paciente igual es enfocarlo, si ya tiene deterioro cognitivo leve, pues si luego pasa una demencia, que lo enfoque a las actividades de la vida diaria, ¿vale? Hasta entonces, pues que intente, yo por ejemplo le intentaría que se maneje, si tiene esos fallos de memoria, que bueno, no pasa nada, todos tenemos un límite en nuestra memoria, pues que se automatice apuntar las cosas, que automatice revisar las cosas en una agenda, eso le va a venir muy bien. Sí. Okay, al final su memoria va a ser eso, la agenda, o si es muy joven, pues puede ser un móvil. Yo, por ejemplo, me apunto todo en Google Calendar para que no se me olviden las cosas. Pues a veces nos pasa que se le olvida dónde anota, entonces lo hace más complicado. Y lo hace, obviamente es curioso y es chistoso para nosotros, pero pues obviamente para ella es frustrante, pero se le olvida dónde anota. Entonces nos toca a nosotros como hacer una agenda
a ella y nosotros una para recordarle todos los temas, pero el problema es que se está volviendo muy dependiente del que está en casa, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos salir, se volvió dependiente, entonces toca estarle recordando y a veces se le olvida en serio dónde deja la agenda y eso nos complica un montón todo el tema y pues para nosotros es curioso, pero para ella es frustrante, ¿no? Sí, sí, yo también a veces he intentado implementar agendas y a veces no sale bien, ¿no? Otras, pues sí ves que en gente joven, pues que para recordar, si se tenía que aprender una cara nueva o una persona nueva, pues sacaba una foto y la ponía en contacto. Sí, y se manejaba muy bien con el móvil, o sea, decía, el móvil es mi memoria y se manejaba muy bien. Otros, pues igual cuesta más que entren, ¿no? Por eso al principio hay que hacer igual mucho hincapié en que lo haga de forma sistemática, intentar aumentar los espacios de tiempo, pues al principio le preguntas, revisa la agenda, a los 2 minutos, luego a los 4 y luego al final, pues eso, tiene que ser algo progresivo y luego igual puede hacerlo él, pero también depende un poco a veces depende de iniciativa propia, luego hay muchos de estos pacientes pues que igual lo intentan una vez y luego por frustración no quieren volver a intentarlo, ¿no? Que también lo entiendo perfectamente, pero por eso hay que hacer especial hincapié cuando pones algo nuevo, pues darle mucha importancia y hacerlo eso, con aprendizaje sin errores, un poco muy sistemático, porque si no le van a coger un paquete, una frustración y no van a querer. Sí, de hecho nos estamos apoyando también con el tema en psicología, pues con un clínico para que nos haga todo un acompañamiento psicológico en ese tema, ¿no? Porque de hecho cuando le hicieron una resonancia tenía un daño y eso le afectó una parte de la amígdala, entonces el tema emocional para que regule las emociones y demás también aumenta el problema, entonces es como todo, como que todo lo tiene junto al mismo tiempo, entonces es muy curioso realmente todo lo que tiene. Sí, son muy curiosos en algunos casos y sí, son muy majetes, si podéis trabajar en este campo a mí, la verdad es que me encanta y bueno, es muy bonito y ayudar a gente siempre es bonito, pero en este campo especialmente a mí me encanta. No sé, ¿alguna pregunta más? Habéis preguntado varios en el chat, no sé si podéis hacérmela por el micro porque creo que ¿Alguna pregunta más? ¿Había alguna mano más alzada? Yo quería saber si en este caso que comenta la compañera, sería conveniente llevar al paciente a terapia continuamente, porque tengo entendido que pues hay terapias para rehabilitar la memoria, ¿no? Había algunas, en mi formación de estudiante vi muchas baterías de Luria para poder rehabilitar y que las personas vuelvan otra vez a memorizar y a pensar más correctamente. No sé si serviría eso de ir a las terapias, pero a rehabilitación. A ver, yo creo que la terapia sí que sirve. No sé si tanto para mejorar la memoria en específico. No sé si generalizaría, depende del fallo de la memoria, ¿vale? Puede tener fallos en cómo codifica la información y cómo la recupera, o puede tener un fallo más de almacenaje, de que desaparece la información totalmente, ¿vale? Si tiene un fallo en codificación o recuperación, pues puede mejorar entregándole pistas, puede mejorar estructurando más la información, cómo entra en el cerebro y cómo sale, el fallo que os había dicho de pescar la información. Y si tiene un fallo más de almacenaje, pues a veces sí hay que compensar con estrategias externas como una agenda, vídeos, un móvil, pero algo que haga un poco de ese cerebro, no otorgar, pues eso, independencia y calidad de vida, ¿no? Y dentro de una rutina funcionará mejor. En cuanto ya te falla el almacenaje de la memoria, dentro de la rutina ya funciona mejor porque es eso, haces todo lo mismo, pero eres independiente. De hecho, nosotros nos solemos acordar de las cosas rutinarias, ¿vale? Por ejemplo, igual no nos acordamos de qué cenamos hace 2 semanas, pero sí nos acordamos de qué desayunamos hace 2 semanas, porque desayunamos todos los días lo mismo y sí, eso es un claro ejemplo de que nos acordamos de las rutinas, ¿no?
Gracias. Nada. Pero sí creo que le ayudaría mucho al final sí. Eso, para mejorar su calidad sí, para que sea más independiente y todo. Eso es el objetivo principal, yo creo, del neuropsicólogo. Que sea independiente, ¿no? La persona que tienes delante. ¿Alguna pregunta más? ¿Había alguna mano más levantada? ¿Ninguna pregunta más? ¿Os dejo mi correo en el chat? ¿Lo queréis? Vale, os lo escribo, ¿vale? Vale, es este, ¿vale? El de isegues001@gmail.com. Si os surge alguna otra pregunta durante la semana o en cualquier momento me preguntáis, ¿vale? Y nada, yo intentaré investigar lo de las personas sordas y si me entero de algo ya informaré a ISEP y que os manden algo si encuentro algo, ¿eh? No es seguro, pero si encuentro algo ya os avisaré, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nada, para lo que necesitéis me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Pues no, a vosotros. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.